Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra celebración. Te invito a que te quedes con nosotros festejando con nuestra comunidad, que gracias a Dios disponemos por lo menos de este medio para poder seguir dando culto de manera comunitaria a nuestro Señor. Y con esta misma gratitud vamos a orar. Amado Padre, Abba, gracias por permitir que a pesar de las circunstancias podamos unirnos para alabarte. Tu palabra nos reconforta, nos alienta, nos sostiene. Que este tiempo en el que de manera virtual estamos juntos, pues sea de tu agrado, y queremos que sigas alimentando nuestra fe, nuestra esperanza, que sigas dando consuelo, Señor, que puedas darnos fuerzas, que nos des aliento y que nos des desafíos, Señor, para ser discípulos auténticos, seguidores tuyos que viven consecuentemente la buena noticia del Evangelio. Y como hacemos siempre, Señor, te pedimos libertad para la Iglesia que está siendo perseguida, y declaramos que tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo alabarlo. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Determina el número de estrellas y a todas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo de los impíos. Canten al Señor con gratitud. Canten salmos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre las nubes del cielo, envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. Él alimenta a los ganados y las crías de los cuervos cuando graznan. El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la fuerza del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Esto no lo ha hecho ninguna otra nación. Jamás han conocido ellas sus decretos. Aleluya. Alabado sea el Señor.
Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Una oración. Amado Padre, gracias. Gracias por tu inmenso amor, por tu desbordante gracia y por la misericordia con la que nos recibes. Gracias por el abrazo que nos das en Cristo Jesús, por quien tenemos la liberación, el perdón y la aceptación. Gracias porque sin merecerlo has hecho de nosotras y nosotros una comunidad de hijas e hijos tuyos. Señor, tú conoces nuestras vidas y sabes bien lo que necesitamos. Estamos en un tiempo difícil y algunas familias están pasando dificultades. Estamos siendo más sensibles al dolor ajeno. Anhelamos sanidad para nuestro mundo en todos los sentidos. Toda la humanidad y la naturaleza te necesitamos más que nunca. Ayúdanos como Iglesia a dar respuesta a las necesidades que podemos atender, que no hagamos oídos sordos al clamor del prójimo. Por tu misericordia te rogamos, oh Dios nuestro, que eres por siempre bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Te adoraré, te adoraré.
de Corintios 9, 16 al 23. Sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo que enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo, para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Amén. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Amén. Otra vez la situación está difícil en distintos lugares de nuestra región y en toda España, y aquí en Málaga se nos aconseja otra vez el quedarnos en nuestras casas. Y algunos tenéis negocios que se ven afectados, que no pueden abrir porque no son considerados de primera necesidad y toca quedarse en casa. Precisamente el texto de hoy nos conduce también a una casa particular, una casa de Galilea, una casa del siglo I. Era la casa de Simón, es decir, de Pedro y de su hermano Andrés, y allí también vivía la suegra de Pedro. Y aquí tenemos un dato interesante. Pedro estaba casado, por eso Pedro tenía una suegra. El segundo dato referente a esta mujer es que estaba enferma. Al menos en aquel día estaba imposibilitada, estaba impedida y tenía que estar dentro de casa guardando descanso. Estaba en su cama con fiebre. Con la que tenemos encima, otra vez, en el caso de que una persona tenga COVID y en vez de estar hospitalizada pues esté en su casa, pues tiene que estar también en su habitación, aislada del resto de la familia, guardando descanso. No solo por el coronavirus, sino que también hay otras enfermedades y otras dolencias que también impiden a algunas personas a salir de sus casas. Por ejemplo, desde aquí mando un saludo a Antonio, que ya la semana pasada ya por primera vez pudo ver nuestros cultos, seguirlo y verlo por su tele. Así que, Antonio, un saludo. Pues Antonio, él sabe mejor que nadie lo que es estar en casa por una dolencia, ¿no?
y lo difícil que es, ¿no? Antonio, seguimos orando por ti. Bueno, pues mirad qué bonito que dice el versículo 31, que cuando Jesús fue a esta casa, se acercó a la mujer que estaba acostada, que sería ya una señora de cierta edad, ¿no? La cogió de la mano y la levantó. Como dice el texto de Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de tu mano derecha, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Y aquí tenemos a Jesús en este texto tendiendo su mano sanadora, su mano ayudadora, restableciendo a esta mujer. La mano de Jesús es la mano que nos levanta, ¿verdad? Jesús está atento al dolor de la gente, está atento a nuestras circunstancias. Jesús aquí con este gesto sanador muestra que tiene autoridad sobre la enfermedad como un signo, ¿verdad?, del reino de Dios que viene a nosotros a través de él, y es anuncio de que llegado el día, cuando el reino se implante de manera definitiva, todos seremos restaurados de nuestras dolencias. Pero también implícitamente se está diciendo también algo. Jesús está diciéndole a aquella mujer que todavía es válida, que para él y para la nueva sociedad del reino que ya debe vivirse anticipadamente en la iglesia, ella, esta mujer, sigue siendo una persona importante y digna. Jesús cuenta con ella. Y nosotros como iglesia tenemos que atender y hacer valer a los que están enfermos, que sepan que siguen siendo importantes para la comunidad. Y habiendo sido tomada por la mano del Señor, esta mujer vuelve a sentirse útil y desempeña una labor de servicio. Se le pasa, ¿no? Dice el texto que se le pasó la fiebre y estuvo sirviendo, ¿no? La gratitud y la hospitalidad doméstica en el Próximo Oriente es muy así, ¿no? Es de ponerse a servir y a ofrecer y a atender a los huéspedes y todo esto. Y esta mujer, agradecida, se pone manos a la obra. Es indudable que el relato está enmarcado en un contexto cultural concreto en cuanto a los roles de género, lo que se esperaba de las mujeres en aquel entonces, pero el meollo de la cuestión no es ese. El meollo de la cuestión son las manos de Jesús, las manos que nos levantan y nos dan fuerzas para vivir. Con los pies en la tierra y sin pajaritos en la cabeza, sin traicionar al sentido común, que algunas veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Como dice Pablo, para todo me siento con fuerza gracias al que me robustece. Así dice la Nueva Biblia Española, pero en realidad es el versículo que todos conocemos de la Reina Valera de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que algunas veces se interpreta un poquito a lo friki power, ¿no? Por eso, cuidado, porque con este lema, con este versículo lema, no estamos hablando de poner a trabajar a las personas enfermas, ni pretender, cuando una mujer se sane o un hombre se sane, que lo primero que haga sea atendernos, ni mucho menos. Porque el texto lo que nos está indicando, el relato, es una recuperación total de esa mujer, en ese caso, ¿no? Una recuperación total, porque aquí lo que hay es un signo del reino de Dios que está viniendo en Jesús. De todas formas, la experiencia de muchos de nosotros, yo diría de todos o casi todos y todas, que de hecho puede ser muy diversa y una no es mejor que la del otro, ni mucho menos, es la de haber experimentado que la mano del Señor nos levanta. Y seguro que muchos de vosotros y de vosotras tenéis historias para contar de cómo la mano del Señor nos ha levantado, como ha levantado en este relato a aquella mujer. Empezando por el mismo acto de la experiencia de la redención y del perdón de nuestros pecados y de experimentar que en Jesús pasamos de muerte a vida. Empezando por ahí. Pues hay muchas experiencias de haber vivido eso, de que la mano del Señor nos sostiene, nos levanta. Y después de habernos levantado y restituido, nos sentimos capaces de servir a otros en amor. Y nos vemos
en el desafío de que caminando con el Maestro y como el Maestro, podemos, en la medida de nuestras posibilidades, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Él, ¿no?, levantar y ayudar a otras personas. En esta misma casa del relato, en la casa de Pedro, cuando llegó la tarde-noche, se agolpó en la puerta un montón de gente para que Jesús les sanase también de los males que traían. Y allí tenemos a Jesús acogiendo a los desvalidos, sanando a los enajenados y restaurando a las personas. Sabéis que una persona enferma, con achaques o con minusvalía, eso era en aquel tiempo pues una persona que no se podía buscar la vida, es una persona incapacitada para conseguir su pan. Eso era un problema gravísimo. Tener una dolencia era sinónimo de pobreza. Y vemos que Jesús no solamente está por la vida, sino que está por la calidad de la vida. Tiene interés por los que sufren. Y donde está Él, hay amor y pasión por liberar a las personas de todo mal. Descubrimos que Dios en Jesús está por la salud, está por la alegría, está por la vida, está por la restauración, por la felicidad, por el bienestar, por la seguridad, por la paz, por lo que es justo, por el perdón, etc. Así debe ser el amor cristiano. Es curioso que del acto que se realiza en una sola casa, como era la casa de Pedro y Andrés, finalmente acaba toda una población impactada o bendecida por algo que ocurre en aquella casa. Y eso es lo que yo quiero para mi casa, y lo que yo quiero para tu casa, y lo que yo quiero para la capilla en la que nos congregamos, ¿no? Estar disponible y en atención para la sanidad, en un sentido amplio de la palabra sanidad, en este concepto, de la sociedad. Jesús no solamente predicaba el Evangelio, Jesús vivía ese Evangelio, hacía actos muy concretos, no ignoraba el dolor de los que acudían a él, se implicaba y los sanaba. Quiero que el desafío como comunidad cristiana esté en saber ser una familia de fe que se implique también en el bienestar de las personas. Que lo que esté en nuestra mano para hacer, que lo hagamos. Que miremos a las personas del mismo modo, de la misma manera en que Jesús las miraba. Y que nos soportemos los unos a otros en amor. Que podamos dar respuesta inmediata a nuestras necesidades cuando alguno de nosotros lo está pasando mal. El desafío es ser una iglesia cercana que acompaña a las personas. Así que en el minuto que solemos tener para reflexionar en silencio, me gustaría que pensemos al respecto y clamemos también por un discernimiento y una sensibilidad como la de Jesús para actuar donde el Señor nos ponga y con la gente que el Señor nos ponga. La iglesia a la que pertenecemos, la IEE, nos pasó un breve documento el año pasado cuando hicimos el culto unido como justificación teológica para celebrar la Cena del Señor en este formato online. La Cena del Señor solo tiene sentido desde una dimensión comunitaria, como cuerpo de Cristo, ¿no?, como familia de fe. Y aunque no nos veamos, en espíritu debemos de hacerla así, unidos como familia, ¿no?, de fe. Estamos en un caso excepcional, que no lo podemos hacer presencialmente. Pero no es nuevo. Por ejemplo, Manuel Matamoros, fundador de nuestra iglesia en Málaga, cuando estuvo en la cárcel, o Antonio Carrasco, cuando estaba en la cárcel, por profesar en público la fe
cristiana protestante, ellos hacían la cena del Señor, ¿no? En la cárcel lo hacían solo, lo hacían también cuando recibían visitas de otros hermanos de la iglesia. Entonces, pues con nuestras familias en casa, o si estamos solos, pues solos, pero desde esa perspectiva comunitaria podemos celebrarla. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Dios nuestro, por este pan de vida, pan de comunión que nos une a ti y a los demás. En él manifestamos que somos tu cuerpo y que por gracia hemos sido acogidas en tu amor. Bendícenos al participar de él y en tu espíritu revístenos de la memoria de Jesús, que llena de misericordia nuestras vidas. Amén. Tomemos el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que bendigas tú esta copa, en cada hogar donde se hace memoria de la muerte de tu Hijo. Sangre derramada en favor nuestro, vida que se nos ofrece por gracia, presencia real de Jesucristo en nosotros. Nuevo pacto de amor eterno, que tú aseguras que se mantenga siempre vigente, a pesar de nuestras faltas y debilidades, que nos hace participar de la Santa Comunión contigo, Padre, con tu Hijo Jesucristo, y mediante el Espíritu Santo, que nos haga revivir la comunión de todos tus hijos e hijas allá donde se encuentren. Amén. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que la bondad del Señor esté siempre contigo y que su gracia llene de felicidad tu vida. Que el amor te empuje hacia adelante y el Espíritu te lleve por caminos de paz. Amén. El Señor te está bendiciendo y guardando. Date cuenta. El Señor hace que tu rostro resplandezca. Déjalo brillar. El Señor tiene de ti misericordia. Le haces sonreír con ternura y te llena de su paz. Amén.